Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Como lo adelantamos hace unos días, y no lo decíamos en el medio, en ese afán de protagonismo de una exclusiva, como se dice en muchos lados, la pelea del Canelo Álvarez contra Terence Crawford ha resultado pues, ser muy vista, según lo que dice el Netflix, ¿no? 40 millones de usuarios estuvieron viendo la pelea, pero 40 millones de usuarios en el mundo, y que está muy lejos de los ciento y tantos millones que tuvo la pelea de Tyson contra Jake Paul. Evidentemente sí está muy lejos, pero no lo comparan con la NFL, no lo comparan con los mercados locales. El, el ver, ¿no? Y el sentir a la población mexicana que no pudo ver la pelea. Mucha de la sociedad mexicana no tuvo acceso a ver esa pelea. Entonces oye muy rimbombante 40 millones de usuarios, pero la verdad es que no son tantos. Cuando el clásico del fútbol mexicano en televisión abierta solamente para México tuvo más de la mitad de eso, veintitantos millones. Nada más un partido de fútbol. Imagínense nomás lo que hubiera sido la composición de Saúl contra Crawford antes del clásico, después del clásico. Hubiera sido una barbaridad, hubieran roto todos los niveles de audiencia del país. Así se va a manejar y así se seguirá manejando. No hay vuelta de hoja. Tienen contrato con Netflix. Y ya no hay Canelo para México. Ya no hay Canelo para México, a menos de que haya una negociación muy fuerte, que haya mucho dinero por medio y que no da el mercado para tal efecto. Entonces termina siendo una demostración de que el deporte en nuestro país no se puede privatizar de esa forma, porque al privatizarse de esa forma, pues le está pasando a Chivas, que no los ven ni Dios Padre. Le pasó al Canelo, que no se ve en un volumen como se hubiera visto en la televisión abierta. Mientras en América se ve con 22 millones de telespectadores. Es la diferencia, ¿eh? Ahí está, ahí radica todo, ahí radica absolutamente todo. Entonces, bueno, pues así, con esta situación vamos a arrancar Reacción al Cadena el día de hoy. Por cierto, están jugando las Chivas y no la está viendo ni Dios Padre. Iniciamos Reacción en Cadena. Una de las cosas de las que más se habló antes de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford del pasado sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, fue la transmisión que sería por Netflix y ya no por televisión abierta en nuestro país. Ni TV Azteca ni Televisa tuvieron la posibilidad de transmitir la pelea del Canelo en algo que se había convertido en una tradición. Sin embargo, ahora los números parecen de alguna manera darle un tremendo gancho a Netflix, al menos en México, ya que el servicio de streaming reportó que tuvo poco más de 40 millones de usuarios conectados a la pelea. En México, ese número no llegará ni a 10 millones, mientras que para el clásico, en la victoria de Chivas sobre el América, hubo más de 18 millones de televidentes. Y esto, por supuesto, es un claro mensaje de que estos espectáculos siempre tendrán mayor audiencia al ser en televisión abierta. Bueno, pues ¿cómo están? Qué gusto saludarles después de las fiestas patrias. Me está haciendo una raya negra en la barba. Acá andamos, Gerardo, acá andamos. Abraham Guerrero González. Eh, Espero que haya sido un gran grito, pero bueno, ya tremenda fiesta, ¿no? Toda- Del lunes. Todavía te veo borroso, veas, todavía te veo. Sí, estuvo rudísimo, estuvo rudísimo. Pero bueno, hace mucho no me la amanecía. Pero bueno, el tema que yo veo que dice Gerardo, más allá estén viendo no a Chivas ahorita, que seguro ha de haber unos 400,000 regios al menos conectados para ver a sus Tigres sin André Pierre Guignac. La realidad es que este mercado va a tener que encontrar una ecuación o un mecanismo en donde el modelo pueda, más allá de que sí las plataformas como tal son para ciertas sociedades el presente o el futuro inmediato, ser muy conscientes, sobre todo en momentos de altísima convocatoria como era una pelea de Saúl, el saber cómo puede llegar a darse una justicia para sus audiencias, ¿no? O sea, algo tiene que suceder en el mercado para que se entienda que en México este tipo de combates, porque habrá que desglosar esa cifra que sale de los 40 millones, cuántos realmente la han de haber visto en México, ¿no?
Ese es el tema, porque esos 40 millones de audiencias de Netflix, ha habido peleas del Canelo que tiene 30 y pico millones de personas viéndolas en tele abierta. Claro. 35 en un solo Por eso, país. pero, es una ecuación. Si a la misma hora estaba un evento que llevaba a 22 millones de televidentes, ¿cuántos estaban viendo Netflix? Sí, no, no. Que bueno, ni tres está el famoso millones, ¿no? mundo de la doble pantalla, ¿no? O sea, no sé qué porcentaje sea, pero sí los que estaban viendo el partido en tele abierta tenían una tablet, tenían algo, una pantalla. No. ¿Qué tú crees que No, todo el no. mundo vive como tú en Polanco Sí. y come carne con cubiertos, ribeyes y tus papas al horno con caviar y nuggets con caviar como en el US Open? No, por así no es, Sí, así no es no, México. no. Sí, no, Enrique, Mira, yo estuve aquí todo el ningún el día de la aficionado, independencia. salvo la gente que como nosotros se dedica a eso y sí tenemos a veces dos dispositivos, computadora, teléfono, viendo varias cosas, pero el aficionado regular, o sea, la mayoría no hace eso, o sea, se iba a decantar por uno de los dos y fue el clásico, quedó claro. Por más que quieras defender este nuevo orden del boxeo y el nuevo modelo de negocio, el nuevo modelo de negocio está muy bien para los dueños del negocio, pero para la audiencia en México, que es de lo que estamos hablando, no le da la oportunidad de ver los últimos momentos, y tú lo dijiste, de uno de sus últimos grandes ídolos. No le está dando esa oportunidad. El Canelo se va a retirar del boxeo. Si sigue así, en las sombras, en la oscuridad, sin que México lo vea, tanto los que lo aman como los que lo odian, ¿eh? Se me hace muy drástico ese comentario. Aquí porque enfrente había un clásico nacional. Le quitas el clásico nacional y también ¿Y es qué una crees? realidad que hubiera tenido Y más si siguen audiencia. las cosas así, ¿qué crees En que le van a México. poner? ¿Qué crees que le van a poner a la pelea cuando se dé? Le van a poner A algo, ver, porque también es una batalla. yo te digo algo. Imagínate que sí se dé como están anunciando la revancha con Terence Crawford en diciembre. Imagínate. Ponemos la final ese día. O sea, la audiencia sería Exacto. mayor. No, ponemos la final de la Liga MX ese día, que la quitamos. O sea, también hay que entender ese orden y ese negocio. O sea, si tú me quitaste esta transmisión, yo también voy a buscar con qué darte en la madre, ¿no? Pero si ya no va Claro. a pasar, ¿cuál es el tema? Si no va a pasar, o sea, si Chivas no va a regresar a la tele abierta, al menos de que le paguen lo que le paga Prime, ¿qué se hace? Pero a ver, ¿cuántos suscriptores? La pregunta es, ¿cuántos suscriptores tiene Netflix en México? ¿No? Porque, a ver, si el Guadalajara después del 2-1, imagínate, le gana a Tigres el día de hoy en el partido que está en disputa. Viene Toluca, Guadalajara se mete a la liguilla y va a enfrentar en los cuartos de final al América. Ese partido no lo va a tener la tele abierta. Y ha pasado este tema de comentarios en México, por lo menos en los últimos 10 años, y parece que seguimos estancados. Oye, es que solamente va a ir claro, y me acuerdo de la editorial de Javier Alarcón, nos quitan el partido de tele abierta por aquel León América, ¿no? Que iba solamente por Fox Sports. Sí. Y de ahí a cuántas finales han sido que no tienen tele abierta del fútbol mexicano, cuántos partidos estelares muy pocas, que no hay tele abierta. Muy pocas. Muy pocas. Nada más para hecho, contestar la única que podría darse Pachuca ahorita y León, es que son constantes. Pero incluso han venido negociaciones, ¿no? Negociaciones para que vaya por ambas plataformas, ¿no? O sea, se ha logrado eso. Contestando la pregunta de Gerardo, Netflix tiene entre 10... Entre ellos sí se conviene en eso. Pero Fox Sports no le ha dado una transmisión a Televisión Azteca. Nada más para contestarlo de Netflix. Pachuca y León. Pero ¿cuántas han tenido también? ¿Cuántas han tenido? Varias. Pachuca Toluca, Pachuca Atlas, León América. Bueno, esa es, con todo respeto, pero esas en televisión abierta o en cerrada jalaban lo mismo que otras cosas. Netflix tiene entre 10 y 13 millones de suscriptores en México. Nada más con eso no te dan los números, ¿no? Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que están sugiriendo ustedes? Que tienen que pelear. Canelo tiene que pelear por regresar a la televisión abierta. Si va a la revancha en diciembre, tiene que firmar un nuevo contrato. Se paga, ¿qué se hace? Pues él tiene que sacar de su bolsa. ¿Quién lo tiene que sacar de su bolsa? Canelo. O sea, Canelo tiene que pagar para que TV Azteca o Televisa pongan la pelea. Tiene que pelear y si es necesario negociar para que regrese
sus Pero lo funciones hizo a la Abraham, televisión abierta. lo hizo y aún así no llegaron al acuerdo porque No, hay pues una no lo hizo diferencia, bien. hay una diferencia abismal entre un costo y el otro. Por eso, pero no es que pague el Canelo. Yo creo que es una revisión de contratos y tendría que haber una modificación. Si es que quiere Canelo seguirse viendo en México, a lo mejor no le interesa. Pues si es Bueno, que es congruente pero con se lo que vio. declaró, ¿no? Que estaba molesto, ¿no? Enrique declaró que estaba molesto porque no se iba a ver en México. No, pues es que sí estuvo molesto, pues eso es real. Pues si es congruente, no, pues yo no digo que no sea real, yo no pongo en duda Pero lo ¿cómo que va a dice ser Canelo. congruente? Es que hablamos de congruencia cuando estamos hablando de millones de dólares. Y no puede negociar, no tiene esa capacidad. Pues sí, la plataforma, es que aparte la plataforma no fue directo con Canelo. O sea, la negociación no es vía Netflix con Canelo, la Ya negociación lo con sé, Canelo y la pelea con la promotora que lo pagó. Y la pelea tampoco es Canela la Netflix. promotora cerró la negociación con la televisora y por el volumen de lana que recibieron, pues es cuando ellos dicen, oye, no, pues no te lo puedo dar por lo que me están pagando, ¿me explico? Pero Pero, hoy tiene que pero mira, decir tú pones el Canelo. tema de Canelo y Gerardo vuelve a decir el tema de Chivas. Entonces ¿cuál es el esquema? Porque abiertamente no estoy entendiendo. Y nada Pues que más que tienen, Chivas se esos ve. A ver, esos no. productos A ver, son del pueblo, Chivas, Enrique. Chivas la siguiente semana se ve en televisión abierta y ven 22 millones de personas. Canelo no, Canelo va a tener la pelea y no se va a ver en ningún otro lado. No hay información de Canelo en ninguna cadena de televisión, prácticamente ningún diario. O sea, está escondido. Y esa carrera no puede terminar así, por eso tiene que pelear por regresar. El Canelo, me voy a escuchar muy político morenista, pero el Canelo es del pueblo. Y todos tienen que verlo. Te caiga bien o te caiga mal. Y tiene que pelear por eso Canelo Álvarez, porque se vuelve a ver en la televisión abierta de nuestro país. Si Chivas no lo quiere hacer, es también cuestión de negocio, de dinero, como tú dices, no, pues acá me pagan más, pues me voy. Pero si Chivas no lo quiere hacer, está bien, pues nadie ve que pierden, ¿no? Nadie ve que no hacen nada, que no ganan, pero el Canelo sí tiene esa posibilidad. Pues sí. Ay, pues qué cosas pasan. Vamos a una pausa, ya vamos a hablar de fútbol, ¿no? Venga. Vamos a hablar de fútbol. Con la lesión de Henry Martín, ahora de la rodilla izquierda, se abre el debate de qué es lo que sucede con el delantero y sobre todo de qué es lo que sucede con la directiva de las Águilas si no previeron esta situación y si haber traído a la Pantera Zúñiga y mantener a Rodrigo Aguirre eran las verdaderas necesidades que tenía el conjunto americanista ante la posible baja de una de sus máximas figuras de los últimos años. Otra de las posiciones que también han sido cuestionadas es la de la defensa central. Lichnowsky, Araujo, Cáceres y algunos otros más han desfilado por ahí y no convencen del todo a la afición americanista. Bueno, estamos de regreso. Ya hay una garraspera terrible. Se vuelve a lesionar Henry Martin. Ya lo decía yo ayer, ¿no? En ciertos espacios. Primero, me parece en la actitud del futbolista que tendría que ya haberse retirado o operado, ¿no? De lo que se estaba lesionando cada semana. Y dos, la inoperancia, ineficacia y soberbia de la directiva de la América, que prefirieron ir por un señor como el Maximán para jugar por el lado izquierdo y no por un centro delantero y estar llenando las plazas de no formados en México con petardos como Igor Lichnowsky, en lugar de ir por un jugador que realmente les pueda ayudar. Hoy el América no tiene centro delantero de jerarquía, hoy no lo tiene. Henry es el cuarto mejor autor de la historia de América. Pero ¿cuál es el problema, compañeros? Henry está en su etapa crepuscular de la carrera. Es normal que tenga este par de lesiones como la de André Pierre Guignac. Si tú quieres seguir Pero está poniendo la figuras Pantera. en tu proyecto y en tu equipo, porque a ver, Henry cuando esté sano, pues para pelearlo por la titularidad, ¿no? Así como Guignac. El tema es el fondo de armario, como le dicen, que le pueden llegar a poner al vestidor del América. Y ahí apostaron, y está el Búfalo Aguirre y está Zúñiga, la Pantera.
Y la Pantera Zúñiga venía a decir una muy buena temporada con los Xolos de Tijuana. O sea, fue una apuesta lógica. O una vez más. No, y además yo me acuerdo. El América, Di María, Yo, o a Anthony Marcial. Yo me acuerdo, Enrique, cuando celebraban los goles de Aguirre, ¿no? En liguillas, que les dio pases para seguir avanzando hacia los títulos y todo eso, y ahora resulta que es un petardo, Aguirre. ¿Es un centro delantero de la jerarquía de la América? Pues claro que sí, pues selección de Uruguay titular, imagínate. Henry Martín cuando llegó era lo mismo, con todo respeto. No llegaba con el gran cartel, llegaba Me parece que la América se equivoca y no está contratando a gente que debe contratar. Tendría que ir por defensas y tendría que ir por un centro delantero. Un cuarto centro delantero. Entonces, Henry Martin no existe ahorita en el equipo. No va a jugar. Es que le ponen mucho drama. O sea, la lesión de Henry duele porque es Henry. Porque soy la figura del América. Pero tienes a Zúñiga y tienes a Aguirre. ¿De qué me hablan? No, o sea, es que yo no. Es que en serio, no es como estar hablando de un equipo que no tiene delanteros. Tiene 3 delanteros que podrían ser titulares en cualquier club del fútbol mexicano. No jodan también. O sea, dejen de vender esta ilusión paralela del americanismo de, oh, sí, somos el equipo que solamente en Europa competimos. Pónganos a jugar la Champions. No mamen. O sea, tienen a Aguirre y tienen a la Pantera Zúñiga en el vestidor del América. Y a gente no, de acuerdo. Son 3 delanteros de clase top del fútbol mexicano. Más preocupado el americanismo debería estar porque su técnico encuentre la manera de jugar sin Fidalgo, ¿no? O sea, eso sí debería de preocuparles. Más que si está Henry. Henry, ¿hace cuánto no está al 100% con América? Hace mucho. Y aún así... Sí. Por eso, hace mucho que no está al 100%. Entonces, tienes que ir por un centro delantero de categoría, de calidad, de trascendencia. A ver, ¿qué pasó con el América? ¿Por qué perdió el América con Chivas? Entonces dale la salida a Henry Martin y ya. Acaba el contrato con Henry, listo. Pero mientras tengas a Henry, es muy normal y natural que la buena competencia que tiene sea con uno que fue goleador de la liga con Xolos y con el Búfalo Aguirre. Está bien. Para ti entonces tú crees que fue todo correcto la gestión del América para esta temporada. A ver, no tiene defensa. Ayer yo estoy de acuerdo contigo. En lo de los defensas estoy de acuerdo contigo, pero no es de este torneo. Lo de los defensas centrales de América viene ya incluso con el tricampeonato, porque no solamente es Lichnowsky, es Néstor Araujo en su momento también, Cáceres que se lesiona mucho, ¿no? Y lo de Juárez que a veces, no sé, dicen que se le sube la fama, ¿no? Y que no está bien plantado en el suelo, pero no es de este torneo, es incluso el tricampeonato. De eso sufrió el América y no lo hicieron. Me estás dando la razón. O sea, si quieres polemizar... En eso te estoy dando la razón. No, te dije, en lo del defensa central te doy la razón, totalmente la razón. En lo del centro delantero no. En lo del centro delantero sí tienen a Aguirre y contrataron al goleador del torneo anterior. Yo creo que están haciendo... No iban a traer a nadie más. Línea del árbol caído. Lo de Lichnowsky es una jugada natural de astucia de Armando González, el recorrido que hace Lichnowsky. Pero es que no es la única. No es la única. Puede decir que es una jugada normal, la de Lichnowsky, el recorrido es normal y es la astucia de Guadalajara, que en ese cambio de pierna para hacer el disparo cruzado, Enrique, tú puedes, pero no se viene nadie, a ver, no. Es que resulta que ahora hasta agarramos y hicimos, a ver, le tuvo que haber puesto una patada, pues se va expulsado. No, nadie dijo que una patada. Natural. ¿Sabes lo que? A ver, Enrique, nada más rápido, tú que eres el profesional, porque otra vez sacas la misma cosa, ¿no? ¿Pudo haber retardado o no Armando González? ¿Sabes lo que es retardar? Llevar la jugada más para atrás para que no dispare. No es llevar no es llevar la jugada más para atrás. No es eso. Retardar es que no siga avanzando para que venga alguien más en la cobertura, en el recorrido, en la basculación que tantas mamiladas les gusta decir. Pinches futbolistas mediocres que están en la televisión, Enrique, y güeyes que quisieron ser futbolistas y no les alcanzó, ya resulta que saben más que todos. Está bien ya. Pues es que es increíble. O sea, ahora pinches güeyes centrales de la América que jugaban lesionaban solos y son los sabios ahora del fútbol.
son auxiliares y son una piltrafa, ¿no? No saben Cuatro ni centrales. parar un pinche equipo y ahora son los sabios. Está bien, sigámosles haciendo caso. No, Pero yo no sé ni de quién están hablando. pues Pues de estos futbolistas frustrados como no, Enrique. es que a ver, el tema para mí era Henry y Guiñac hoy, pero una vez más lo meten por las filas y las fobias que le tienen a Santiago Baños, al armado del América. El armado del América es tan bueno que tiene 4 finales consecutivas jugadas. Es tan bueno que tiene 4 finales consecutivas jugadas. Pero incluso es ahí tan bueno que le faltaba un central. Contra Chivas. Pero incluso ahí le faltaba un central. Y no digas que no, Enrique. Es que, en verdad, no sé, nos hace mucho daño la Play, dirían por ahí. O sea, ir buscando más jugadores, ¿para qué? ¿Para qué si tienen un muy buen plantel? ¿Para qué si tienen una nómina competitiva? ¿Cuándo reactivaron a Lichnowsky, Enrique? ¿Cuándo reactivaron a Lichnowsky? Pues ante las lesiones, como tú dices, que tiene el América. Lichnowsky no es por eso constante, no, pero reactivaron, o sea, de que pusieran otra vez su registro y decir ya es otra vez jugador del América. Apenas este torneo. Y pudieron haber buscado un mejor central, Lo del delantero yo estoy de acuerdo contigo. Aguirre, para mí, no tiene ningún problema, y la Pantera tampoco, pero lo del central, ahí sí, perdón, pero sigues con el vaso rojo, no man. Estoy tomando tecito, pero bueno, Pero en fin. Y de Guiñac, también habrá que entender, pues, quisieron alargar la carrera de André Pierre Guiñac, que es normal, la figura, y quiere seguir estando con el sueño de que se pueda dar un título más con esta generación, pues a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? El equipo de Tigres que, pues, hoy no se ve la pinta de Tigres ni al nivel del América, que fue frenado ya en este mismo torneo, y evidentemente tampoco al nivel de Rayados, ¿no? El archirrival, pero... A diferencia del América, llevaron a Nico Ibáñez, llevaron a Ángel Correa, llevaron jugadores de categoría, no a un jugador de los solos, por Dios. Y aún así el América, en los últimos 16 enfrentamientos contra Tigres, no ha perdido contra Tigres, y ha jugado las últimas 4 finales. ¿Cómo se extraña a Culebro en el América? Amigos de Reacción en Cadena, fuerte abrazo, qué gusto saludarlos desde las instalaciones de la Noria, la máquina, con buenas noticias, y es que Nicolás Larcamón habló ante los medios de comunicación y aseguró que Ángel Baltasar Sepúlveda está totalmente listo para volver a la actividad este viernes cuando enfrenten a los Bravos de Juárez. En ese sentido, un Ángel Sepúlveda que la pasó mal porque, bueno, evidentemente por temas de lesión no pudo estar con el resto de sus compañeros y en su lugar lo hizo bastante bien el Toro Fernández. Ante esto, evidentemente también otro de los hombres que preocupaban era el caso de Nacho Rivero. El capitán recibió un fuerte golpe en el rostro que básicamente lo condenó a 12 puntadas. No les cuento más, escuchamos las palabras del técnico de la máquina. Sí, está entrenado desde el inicio de la semana, se reincorporó a la par del grupo. Lógicamente recuperando un poco la forma física que los entrenamientos que estuvo alejado del resto del grupo lo pusieron un poco más en esa diferente tipo de gestión de cargas, pero no solamente que ha trabajado a la par del grupo, sino que es parte de la convocatoria seguro para el partido tanto del día viernes como para los del resto de la semana. De ser muy conscientes de que las ambiciones que tenemos son mucho más grandes que un buen inicio, que una buena mitad de fase regular, entonces con claridad en ese norte, en ese objetivo, estamos muy encomendados a seguir ratificando, a seguir construyendo, a fecha seguir evolucionando en nuestro rendimiento y seguir consiguiendo esos resultados que nos permitan encumbrarnos en los puestos más altos de la tabla. La máquina cementera avanza invicta a lo largo de estas 8 fechas, ahora tendrá una seguidilla complicada de partidos, primero contra Juárez, después contra Querétaro y finalizará esa seguidilla ante los Xolos de Tijuana. En ese sentido, evidentemente tendrán que hacerse bastante poderosos en su casa para tratar de seguir cosechando unidades y buscar la primera posición de la tabla general. Así las cosas, amigos de Reacción en Cadena, desde las instalaciones de la Noria, yo me despido. Hasta la próxima. De regreso, señoras y señores, vamos a Luis Castillo. No está hoy porque se fue con, ¿quién creen? ¿Con Cesarín?
Con César Ramos. Sí hizo el podcast de A lo Premier, de Liga Premier, pero podemos, retomamos, ¿no? La conversación con César Ramos, que cuenta muchas cosas también de cara a su siguiente mundial. Sí, 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 sí. Por cierto, ya salió la información oficial que es en noviembre el partido de México en San Antonio, porque decían que era el CU, ¿no? No, es Torreón y San Antonio, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver a Cesarín. Qué gusto saludar a César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro internacional de nuestro país, y que todo tuvo un punto de partida. Mi querido César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Miguel Ángel Luis Castillo, pues muy contento por estar acá acompañándolos en Liga Premier, la verdad, una edición a la cual le tengo mucho cariño. Estuvo algunos torneos ahí y bueno, siempre la formación va a ser lo que uno, las bases sólidas que uno tenga para el futuro. Entonces, adelante, estoy todo oídos y a sus órdenes. ¿Cuándo decide César Ramos agarrar el silbato? ¿En dónde? En el barrio, en el pueblo, y decir, yo quiero ser árbitro. ¿Cuándo se da ese punto cero para César Ramos? Claro que sí, con mucho gusto. Fue en el año 1999, tenía 16 años, estaba en el estado de Sinaloa, en Culiacán, mi ciudad natal, y estaba en la preparatoria. Entonces ahí recibí la invitación de un profesor, de un prefecto, que me dijo, oiga, usted tiene mucha energía, le gustan los deportes, sí, tiene mucha energía, enfóquela en positivo, en algo muy productivo. Yo no sabía que el arbitraje era una cuestión formativa, una cuestión de valores, una cuestión de moralidad, una cuestión que cuida tu físico. Entonces me fui enamorando de la actividad al conocer las categorías infantiles, juveniles, torneos estatales, nacionales. Busqué entrar al sector profesional, me dijeron, no, estás muy joven, pero bueno, hay que entrenar con el grupo. Y bueno, esa fase de la vida, de saliendo de la pubertad, en plena adolescencia y previo a la madurez que te da ya la mayoría de edad, fue donde decidí entrar al arbitraje, Luis. Tenía 16 años en el año 99, casi el año 2000 ya. ¿En qué momento dice César Ramos Palazuelos? Me parece que este es el momento de dar el siguiente paso y buscar ser profesional. De las decisiones más difíciles que tiene uno en la vida, Luis, porque para entrar al profesional tienes que invertirle mucho tiempo, mucho dinero, tienes que invertirle ganas, energías. A los 18 años fue esto, estaba en Sinaloa, no había equipos, en aquel entonces la región adolecía de equipos profesionales, no existían ni siquiera Dorados, no había nacido, te estoy hablando del año 2002. Cuando veo esa situación, decido emigrar al centro del país, a un estado muy bonito, pequeñito, que conoces muy bien, el estado de Morelos, donde me recibe un grupo fuertísimo, con mucha gente de gran nivel, como los delegados Casita, los Alcalá Pineda, ya habían salido, el licenciado Bricio ya había salido, pero bueno, dejó escuela, y era un grupo en el cual te puedo decir que tuve un proceso de crecimiento y maduración, y hoy en día agradezco mucho haber crecido en el arbitraje morelense. ¿Por qué? Porque esa fase de dirigir gente de Zacatepec, de Cuautla, de Tlaquiltenango, gente muy dura, que aficiones muy complicadas, claro, brava por así llamarlo, te forja el carácter, y bueno, me dio herramientas y recursos para poder hoy en día exprimirlas y aportarlas en la Liga MX, ¿no? Llegaste a parar, a hacer un alto en el camino y decir si es el arbitraje o no es el arbitraje, o siempre estuviste convencido de que era el camino a seguir. No, sí me ocurrió en una fase entre los 22, 23 años, una fase de vida en la cual, pues bueno, de hecho arbitraba Liga Premier en esa situación. No me iba mal, arbitraba constantemente. El detalle es que yo no veía yo un seguimiento, un apoyo, un crecimiento, Luis. Claro. Entonces no podía crecer de categoría. Cuando noto eso, cuando noto ese tipo de factores que la verdad sí te merman emocionalmente, es cuando digo, oye, ¿qué hago aquí? No, me regreso a mi casa con mi familia, sin problemas déjenme callar al perrito porque está muy no se escucha, tú dale. Bueno, dile. Entonces, esa fase de Liga Premier, te puedo decir hasta los equipos que dirigía, me acuerdo perfectamente, me tocó una generación dorada, aquel Pachuca Juniors, de Vila, que dirigía Ratón Ayala, de Cota, de Guri Peña, un equipazo. Me tocó aquel Pumas Naucalpan, dirigir a grandes nombres como Odín Patiño, recuerdo hoy en día Lalo Herrera. Me tocó aquel Cuautla icónico. Claro. Esa fase fue un poco de sufrimiento para mí porque no veía desarrollo. Dije, ¿cuándo llego a la ex primera A, ¿no? La extinta primera A, hoy Liga de Expansión. Digo, ¿cuándo? Veía que compañeros subían, o les daban partidos importantes. Yo me quedaba en lo mismo. Después entendí que esa maduración era parte necesaria. Mi comisión me estaba cuidando para el futuro.
no me querían acelerar, era muy joven. Llegué a la Liga Premier cuando tenía 20 años, entonces era muy joven el aventarte a una división de los tiburones, como era aquella primera A, ¿no? De grandes planteles que ustedes conocen de aquella época entre 2008 o 2010, ¿no? ¿Cómo fue tu paso en la tercera división? Que son bravas las canchas, que las aficiones son muy bravas, que hay mucha pasión, porque ahí es justamente el primer paso en el profesionalismo para todos. Claro, debuto en el año 2001 en Guasave, Sinaloa, como asistente, ¿no? Era el único equipo que existía, después desaparece. Hoy en día, a raíz de que desaparece ese equipo, me opté por moverme al centro del país. Bravo, pero dirigí mucho, sobre todo en Morelos y la zona esta de Puebla, Estado de México, colindante con Michoacán y con Guerrero, Tierra Caliente. Entonces, ahí aprendes a defenderte, aprendes a sacar herramientas y recursos para poder entregar el partido y sobre todo salir limpio de un posible conflicto, ¿no? Conocí mucho la zona esta de Tejupilco, Coatepec de Harinas, Escaltitlán y también el lado opuesto, ¿no? Tehuacán, el límite de Puebla con Veracruz, me acuerdo de Sonapa, era un equipo, una plaza que una vez llegó a una final. Todo eso me volví experto en viajes en esa zona, ¿no? Viajes en autobús y a veces en coche, ¿no? No, te platico una rápida. Recuerdo un partido en el Estado de México donde el partido era 4 de la tarde, terminabas a las 6 y el último autobús salía a 6:30. O sea, tenías que hacer el informe que era a mano en aquel entonces. Claro. Los chavos no sabrán qué es esto. Con 2 calcas para hacer 2 copias, una para cada equipo. Y no había electricidad. Entonces traíamos una vela y en la vela, rapidísimo, oye, cámbiate tú ya de bañarte ni hablamos, ¿no? Córrele porque nos deja el autobús, que la terminal estaba ya a 2 calles del estadio, municipios chiquitos. Y bueno, llegamos pero barridos al camión. Y el lado opuesto, ¿no? También irte a las 3, 4 de la mañana para tomar un autobús para dirigir. No se me olvida, Toluca jugaba, Premier jugaba en Metepec a las 10 de la mañana en sábado. Entonces tenías que salir 5 de la mañana de Cuernavaca para poder estar entre 7:30 y 8 en Toluca, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue ese momento de decir, ya di el salto, ya estoy en segunda, hoy Liga Premier? Muy emocionante, ese día no dormí, recuerdo muy bien que el partido era muy temprano, entonces no alcanzaba la lana para irte un día antes, pero me levanté muy temprano porque no dormí, estaba preparado para eso. Era aquel equipo Real del Oro que fue muy famoso en Iguala, era el dueño era Joan Sebastián, creo. Sí, tenía el Real de la Plata también. Una generación muy padre. Para mí fue muy emocionante, Luis, pero también sabía que llegaba a una división donde iba a ser el último. Cuando tú llegas a un lugar eres el nuevo, eres el que se forma hasta atrás de la fila. Entonces, ese lapso, la verdad que lo agradezco mucho. Maduré muy lentamente en Liga Premier. Me fue muy bien, pero ese 2004 nunca lo olvidaré por el debut y bueno, pues porque había una estabilidad, una consolidación y aparte había mejoras, ¿no? En la vida, porque de TDP a Liga Premier, bueno, también mejora tu ingreso, mejora un poquito el viaje, mejora los estadios, mejora los equipos, los planteles y ya veía, por ejemplo, iba a instalaciones de clubes, iba a Metepec, iba a La Cantera, iba a Jaso Hidalgo, iba a Cuapa. Sí, claro. Sí, iba a lugares que dices, bueno, vamos creciendo en esto, hay que echarle más ganas, ¿no? 4 años fue tu estadía en Segunda División Liga Premier hasta que das el salto otra vez. Un proceso que eso a veces hoy a las nuevas generaciones les cuesta. Fueron 4 años de César Arturo Ramos en Liga Premier para 2008 ir a la Primera A, Monarcas contra Durango, cuando había filiales en el antes Primera, hoy Liga de Expansión. Y me imagino que era ya di otro paso lento pero seguro, ¿no? Ahí, ese fue un motivo especial, lo que te comentaba. Para mí era difícil ver que no subía. El día menos esperado era un 16 de febrero, un sábado. Me avisan el 12 o 13 de febrero. Oye, tenía una segunda división, no se me olvida, una Liga Premier en Zacatepec, Puebla. Y me la quitan del sistema, ya no me aparecía. Entonces, me molesté. ¿Qué pasó? No le reclamé a nadie. Me la quitan del sistema, me digo, ya no voy a segunda. Bueno, ¿qué pasó? Y de repente a la hora me hablan de comisión. Oiga, debuta el sábado en Primera A, en el Estadio Morelos, preliminar de Monarcas contra Monterrey, a las 4 de la tarde, va a arbitrar Monarcas Primera A contra Durango. Una emoción indescriptible, lloras, tú solito, claro. Lo disfruté mucho. Ahí dije, bueno, no me fui en avión, Luis, no volé México-Morelia porque dije, es una locura, no me lo van a pagar, o sea, el avión cuesta lo mismo que lo que voy a cobrar. Entonces agarré mi carrito que tenía en aquel entonces y ahí vas, ¿no? Con toda la calma. Ahí sí un día antes para llegar a descansar un poquito mejor, pero también lo mismo, eres el último de la lista, el último de la fila. Fórmate y espera tu oportunidad, ¿no? Y así me aventé 7 torneos en la extinta Primera A. 7 torneos, es decir, más o menos 3 años y medio. Correcto. Para llegar a Primera División. Correcto. Liga MX, otro proceso de 3 años y medio, de 6, 7 torneos. ¿Y dónde debutas en Liga MX, César?
Claro, debuto un 30 de julio, sábado 5 de la tarde del 2011, en el extinto Tecnológico de Monterrey, un partido Rayados contra Xolos de Tijuana, que era el segundo partido en primera de Xolos en aquel entonces, ¿no? Yo subo con esa generación, subo en 2011, dirijo 2 finales, una por el ascenso, una del torneo, aquellas Irapuato Xolos, que jugaron 4 partidos en 2 semanas, me toca dirigir uno en Irapuato, uno en Tijuana, y bueno, la vida nos premió con un ascenso a los 27 años a la Liga MX, ¿no? Pues qué bueno, César, Arturo Ramos Palazuelos, me da mucho gusto haber platicado de esta forma muy, muy natural y para que no solo, insisto, los árbitros que hoy están acá en Liga Premier, que están en TDP, o el chico que hoy está arbitrando en la Liga Infantil los sábados, que tiene 16 años, que hoy te ve como ese referente, sepan que atrás de el César Ramos, 2 veces mundialista, que puede acumular un tercer mundial con 350 partidos, que ha conocido el mundo gracias al arbitraje, pues tiene una historia de esfuerzo, ¿no? Una historia de lucha y que hoy la sigues haciendo para dejar un legado en el arbitraje. Trataremos, Luis, créeme que siempre que un muchacho nos pregunte algo o necesite un apoyo, contará con nosotros, ¿no? Y llámese como se llame, siempre trataremos de que el arbitraje siga creciendo, sobre todo el arbitraje mexicano, tan lastimado en casa y tan requerido en el extranjero, no tan aplaudido. Pero pues, muchas gracias por la entrevista, señores, y siempre será un honor poder aportar algo a Liga Premier. La NFL está súper bien, ¿no? No, ¿ya viste el escándalo de Tom Brady? ¿Que lo quieren regresar? No, otro ¿O lo del escándalo flag que está football? aprovechando a ver, viene el Raiders contra Commanders. Transmite él el juego de los Commanders y trae toda la línea de trabajo de los Commanders. Y estaba comunicándose con la gente de Raiders. Hay que revisar. No, pues es parte de Raiders, Tom Brady, ¿no? Pues, es de los socios. Sí, sí, sí. Un absoluto conflicto de intereses, yo creo que ahí de Fox. O sea, yo sé que es Tom Brady, pero si va a ser entonces socio, no puede estar transmitiendo y dando en entrenamientos y eso, de acuerdo. No, sí, eso es una locura eso. En fin, vamos a máximo avance. Que va a haber flag football con Tom Brady también, ¿no? Los árabes, los dioses del que ya compraron al Canelo, ahora ya compraron a Brady. Va a ser un éxito ver un torneo de flag football en Riyadh, ¿no? Y aquí estamos, en la sección semanal, Poncho Galindo y Arturo Carlos, para hablar de lo mejor que ha dejado la semana 2 de la NFL, con algunos equipos que van 2-0, pero que su temporada ya no promete para nada, como es el caso de los Bengals de Cincinnati. Ahorita vamos a hablar de Joe Burrow. Otros equipos que van 1-1, pero su temporada va. Otros equipos que van 0-2, pero que cuántos partidos van a perder a lo largo de la temporada, como son los Chiefs de Kansas City. Y típicamente todos estos ejemplos que estamos poniendo son de la conferencia americana, en donde hay 2 equipos que siguen siendo notablemente superiores a los demás. Los líderes de las divisiones en la conferencia americana, récord de 2-0. Los Bills en el este, los Chargers en el oeste, los Bengals en el norte y los Colts en el sur. Fuera de que también hay sorpresas. ¿Cuál es el peor equipo de estos 2-0? ¿Cuál es el peor equipo? Es que yo creo que son los Bengals, porque ahora ya los Bengals les va a tocar sufrir, porque a los Bengals no los hemos visto superior ni contra los Browns, ni contra los Jaguars, pero los Colts están dando de qué hablar para cosas positivas. Vencieron a los Broncos cuando hablábamos de que los Broncos es uno de los 10 mejores equipos de la NFL, Arturo. Pero mira, la realidad es que yo te puedo entender esto que la situación de Joe Burrow lesionado puede ser una cuestión complicada, pero la realidad de las cosas es que Jake Browning, quien va a ser el titular, tiene marca de 4-3 en su carrera. Su porcentaje de victorias es bastante bueno para lo que podríamos pensar comparado con Joe Burrow. Por ejemplo, Burrow tiene 40 victorias, 30 descalabros y un empate. 570 porcentaje de victorias. 57.1 Browning con ese 4-3. O sea, una milésima menos Burrow que Browning. Creo que no hay que comparar en que la calidad. Pero los partidos que ha jugado como titular, Burrow tiene 25 puntos promediados y 23 Browning. El porcentaje de completos es mejor el de Browning que el de Burrow.
las yardas, la cantidad de yardas, solo hay 4 yardas de diferencia. El rating es de 2 puntos de diferencia. O sea, no quedan descobijados al 100% históricamente con lo que nos ha regalado Joe Burrow en 70 partidos. Yo no creo que los Bengals van a estar completamente eliminados cuando al final tienes a Ja'Marr Chase y a T. Higgins. Para mí, los Colts es el equipo más flojo de todo esto, pero claro que han sacado triunfos. No creo que los Jaguars puedan ponerle mucha presión. Texans está con 0-2 y eso ya también marca una tendencia importante, pero creo que los Colts hoy es el peor equipo de estos 4 con marca de 2-0. Aún así, este equipo sí va a ser campeón divisional por lo que estamos viendo hasta el momento. Yo no sé cómo van a sobrevivir los Bengals, porque por más que tú das esos datos, Browning fue interceptado 3 veces. Sí, ya anotó 2 touchdowns y por aire y 1 por tierra y se rifó y anotó faltando 17 segundos. Yo no creo que esa sea la solución, pero a ver cómo le deja el equipo en diciembre. Oye, Joe Burrow tenía una victoria en 12 juegos en las últimas 6 temporadas en sus primeros 2 partidos. Imagínate, 1-11 para arrancar la campaña en las primeras 2 semanas. Terrible. En la nacional, los 2 equipos de los que hablábamos la semana pasada siguen siendo los poderosos. Y pese a que hay varios equipos, y de hecho más, con un récord de 2-0, parece que en el oeste no pelamos mucho el tema de los Niners, de los Cardinals y de los Rams, y tampoco en el sur el tema de los Buccaneers, porque hoy se habla del vigente campeón, Eagles, que volvió a ganar, lo hizo ante los Chiefs de Kansas City. Ahí se hizo tendencia el tema de Jalen Hurts, porque le dijeron que ni siquiera le dijo Chris Jones que no había ni siquiera tenido 100 yardas, y le dijo, ¿y eso qué? Chécate el marcador, terminamos ganando. Y por otra parte están los Packers de Green Bay, que lucen cada semana más poderosos de lo que se vieron incluso en la semana 1 contra los Lions, en esta ocasión venciendo a los Commanders 27-18. Mira, ese partido Filadelfia contra Green Bay debe ser una locura, ¿eh? O sea, yo espero que sea un juego en el cual genere mucho interés, porque pues sí, evidentemente son 2 equipos que van a estar compitiendo para tratar de ser los mejores en la siembra dentro de la nacional, y algo que puede marcar una tendencia es que ese partido va a ser en la semana 10. Se van a enfrentar en Green Bay y creo que ese juego, ya ha entrado noviembre, puede marcar mucha tendencia. Filadelfia tendrá que jugar también contra los Lions y creo que como pinta este equipo o esta división del norte, va a quedar entre 2 equipos. Green Bay y Detroit no le espero mucho a Minnesota, que por cierto J.J. McCarthy quedó lesionado y ahí veremos, ¿no? lo que pueda suceder, pero Filadelfia tiene un paso adelante de Green Bay por muchos factores, y aún teniendo un quarterback que no pase las 100 yardas, no es problema. Corren el balón, lo hacen perfecto, la defensiva juega muy bien, y esa es la vieja receta de la abuela, ¿eh? Correr la pelota, la defensa de campeonato, y con eso estás del otro lado. Y por parte de otros dentro de la nacional, están los Buccaneers, que se vieron bien ante los Texans. Van con récord de 2-0 con Baker Mayfield liderando esa ofensiva, pero parece que va a ser justamente de los equipos que están tal vez al nivel de los Texans, pero que con eso le va a alcanzar para ganar su división, el sur de la nacional. Y hablábamos del oeste y decíamos, va a ser muy cerrada por la capacidad de los equipos, pero son 3 equipos que van 2-0, los 49ers, los Cardinals y los Rams. Qué gran arranque por parte del oeste de la nacional, y cuidadito que por ahí podrían colarse más de 1 o 2 comodines. Sí, yo creo que habrá 2 equipos comodines. Va a estar repartido, porque también Washington anda con problemas de quarterback, ¿no? Jaden Daniels lesionado. Veremos hasta dónde. Yo creo que la única división que está floja en esa parte es el sur de la nacional. Los partidos que se vienen para esa división, que tiene a 3 equipos de 2-0, 49ers y Cardinals, se enfrentan en duelo divisional, y el otro, que son los Rams, van contra Filadelfia, que también es el vigente campeón, y aparte, están invictos.
Qué tal amigos de Reacción en Cadena? Pablo Reséndiz de este lado para hablar acerca de la primera jornada de la Champions League en este segundo día de actividad, porque vaya que hubo resultados muy pero muy interesantes. Comenzando con el Bayern Múnich, que da un golpe sobre la mesa y termina goleando 3-1 al conjunto del Chelsea. Cole Palmer había anotado doblete, pero en la última jugada su segundo tanto fue anulado por posición adelantada. De esta manera el equipo de Vincent Kompany, insisto, levanta la mano como uno de los candidatos. En apenas una fecha es una realidad, pero tiene equipo para poder pensar en grande. El Chelsea, alguien tiene que decirle que esto ya no es la Conference League, esto ya no es la Europa League. Es cierto, tiene 2 orejonas en la vitrina, pero de momento este equipo está en una línea ascendente. Pareciera que no le va a alcanzar para competir con las grandes potencias, y es ahí que el Bayern Múnich termina por vencer 3-1 al Chelsea en condición de local. Otro equipo que también levanta la mano es el Paris Saint-Germain, 4-0 al Atalanta, con una gran exhibición de Vicha Kvaratskhelia, también de Nuno Méndez, que se hace presente en el marcador. Marquinhos también de igual manera lo hace. Barcola termina fallando un penal, pero no es sin duda alguna un evento que le lastima al conjunto parisino. Termina ganando 4-0 y también levanta la mano como uno de los candidatos. Y en más resultados, el Liverpool que sigue haciendo las cosas de buena manera, de último minuto con gol de Virgil van Dijk, termina venciendo 3-2 en Anfield Road al conjunto del Atlético de Madrid. Y tal como ha sido la historia en toda la temporada, el conjunto de Arne Slot en los últimos minutos termina sacando los resultados. Lo hizo contra el Newcastle, lo hizo contra el Bournemouth, lo hizo contra el Burnley, también contra el Arsenal, y ahora repite la dosis en Champions contra el conjunto del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone se fue expulsado porque al término del partido quiso encarar a un aficionado. Y finalmente el Inter, con doblete de Marcus Thuram en condición de visitante, le pegó 2-0 al Ajax y también levanta la mano como uno de los candidatos. Mañana más actividad de la Champions League y por supuesto lo estaremos abordando en este espacio acá en Reacción en Cadena. Así el segundo día de actividad en el torneo más importante de clubes a nivel del planeta, la UEFA Champions League. Bueno, pues ahí están los partidos de hoy de Champions. Juega mucho mejor el Barcelona que el Madrid, eso sí, ¿eh? Nada más que quede claro. Pero el Barcelona juega mañana, no tienes problemas para... Diferencias abismales. Bueno, pero era un comentario, nada más. No sé, pero es que no sé cómo lo viste hoy porque juega mañana. No, está jugando el juego. Ya los partidos son martes, miércoles y jueves, ¿eh? Ah, mira. Mañana contra el Newcastle, mañana. El que jugó fue el Real Madrid, que le ganó al Olympique de Marsella el Ayer. martes. Sí, con el penal Madrid. Ay, y la expulsión a Carvajal, que... No, bueno, está bien. ¡Vámonos! Bueno, pásenla bien, quédese con Pepe Cárdenas, que hay mucha información. Muy buena información.